Bueno, continuando entonces con el desarrollo de este programa, generalmente yo le he dicho a ustedes que este programa tiene la particularidad que casi siempre que tenemos a un invitado, una invitada, uno siempre dice, miren, el tiempo se nos agotó, le vamos a pedir que regrese, etcétera, etcétera. Si ustedes analizan, la mayoría de programas no vuelvan a invitar a las personas. Sin embargo, nosotros con esta invitada de esta noche, ya lo había dicho en la entrevista anterior, para nosotros es un lujo, es un honor poder tenerla por el hecho de que es una de las personas que yo creo que no solo más aporte ha presentado la educación dominicana, sino el compromiso que ha tenido con la calidad de la educación dominicana, tanto ella como la institución en la que representa, que es lo que vamos a conversar en esta noche. Así es que yo de nuevo le agradezco que haya aceptado nuestra invitación y le damos la bienvenida otra vez a Dinora García. Dinora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, porque este es un programa muy interesante, tiene mucha audiencia. Si yo supiera que cuando en la otra entrevista me encontré con una gran amiga suya y que también después fue mi jefa, Miriam Camilo. Ay, sí. Y me dijo, mira, vi la entrevista con Dinora, Ay, sí. que muy buen trabajo. Y me llamó la atención, como que, debo decirlo, no se ofende del público, debo decir que me llamó la atención como que el programa está teniendo como más nivel de auge en el sector educativo, porque entonces me encontré con Carmen Sánchez, que también fue directora de currículum sí. en el Ministerio de Educación. También me dijo que solía ver el programa y que vio también la entrevista Qué bien. con usted. ¿Quién fue la otra persona? Minerva Pérez, que fue directora Sí. de... Entonces yo dije, bueno, pues el Ministerio de Educación completo que está aquí. Qué bien, qué bien. Dinora, la institución teresiana cumple 100 años de fundada. Sí. Y de presencia en República Dominicana 70 años. Vamos a conversar un poco primero, ¿qué es la institución teresiana? ¿Cómo surge? Para que el público pueda entender el trabajo que hacen una asociación de laicas y de laicos a nivel educativo, a nivel social. Vamos a ver un poco todo esto, vamos a hablar entonces, ¿qué es la institución teresiana? ¿Cómo surge? Y luego, ¿cómo llega a República Dominicana? Bueno, ya tú empezaste a decir, es una asociación de laicas y de laicos que surge en el año 1911 y su fundador, Pedro Poveda Castroverde. Estamos celebrando 100 años porque, aunque surge en el 1911, es en el 1924 que la iglesia pues la aprueba, ¿no? Ya como formalmente una aprobación ya pontificia. Y entonces ahí del 24 al 2024, ahí estamos celebrando 100 años en el mundo, con una presencia en 30 países. Ahora, ¿qué es? Esa asociación tiene como misión fundamental es la promoción humana, la transformación social a través de la educación y la cultura. Muy bien. Entonces, su preocupación fundamental es sobre todo que la persona se desarrolle al máximo, con la mayor integralidad, y que ese desarrollo que adquiera lo ponga al servicio de la sociedad y sobre todo al servicio de las personas, de los sectores más vulnerables. Porque tú sabes que en el continente, ¿verdad? América Latina y en el Caribe y en el mundo, el mayor índice es de desigualdad. Entonces la misión de la institución teresiana lo que quiere es, yo diría, reconstruir el mundo, reconstruir la sociedad de tal manera que no haya tanta desigualdad. Ahora, ¿a través de qué? De la educación y la cultura. Por eso, aquí en el país, donde ella cumple 70 años, su misión ha sido precisamente trabajar la formación de educadoras, la formación de educadores,
de manera como preferencial. Cuando llega aquí al país, llegó en el año 1954. Llegó en el mes de septiembre. Llegaron 3 miembros de la institución teresiana. ¿Eran dominicanas o No, eran españolas las 3. Llegaron en septiembre y de septiembre a noviembre estuvieron como esperando para asumir la formación de educadores en la Escuela Normal Filipe Evaristo Mejía. ¿Y cómo llegan aquí? O sea, Sí. en ese momento el Ministerio de Educación o Secretaría la solicita o la institución vio que en República Dominicana podía haber un espacio para el trabajo que querían hacer. ¿Cómo se da ese proceso? Pues mira, ese proceso fue un proceso como muy original. Tú sabes que en el 54, en esa época, estábamos en la dictadura de Trujillo. Exacto. Pero Trujillo era muy amigo del otro dictador que había en España. En España, Francisco Franco. Entonces, en un viaje, en un diálogo de esos 2 dictadores, pues parece que se interesó Trujillo por la educación y resulta que las nietas, las hijas de Franco estaban en centros educativos que estaban dirigidos por la institución teresiana. Okay. Entonces, el secretario de Educación en esa época, pues se interesó en ver, bueno, qué tipo de organización era esa, qué tipo de mujer era esa, que ese señor hablaba de que eran como las primeras en educación allá en España, porque desde que la institución surgió, fue atacada por aquellos que tenían una ideología que no iban con, sobre todo con la de Poveda en esa época, pero la sociedad valoraba mucho el trabajo de las teresianas porque la consistencia profesional que tenían, la metodología de trabajo era muy, muy innovadora para esa época. Okay. Entonces, desde ahí hicieron como el esfuerzo para que esa organización pudiera venir aquí a trabajar en la formación de maestros y entonces, maestras. Aquí, ¿quiénes fueron como quizás las primeras dominicanas propiamente que deciden ingresar a la institución teresiana? Y de ahí para allá, ¿cómo fue el desarrollo, la evolución? Tú sabes que cuando llega al país una organización de ese tipo, pues dura también un tiempo en lo que la conocen y todo eso. Y yo te diría que así como de las primeras teresianas está Melba Ferreiras, que es la primera teresiana dominicana. Ahora mismo tiene 90 años. Está viva 90 todavía. años, está viva. De esos primeros tiempos está Karina Lavandier. Karina. Yo creo que, a Karina yo la tú conozco. conoces a Karina. Sí. Y otras iniciaron, pero después cambiaron de proyectos. Okay. Entonces ya se fueron integrando más personas y yo diría que no del 54, pero de esos primeros años, etcétera, se desarrollaron otras. Por ejemplo, tú conoces Argentina. Argentina ya tiene muchos años en la Argentina Enrique, tiene muchos años en la institución teresiana. Y con un cerebro sí, envidiable todavía. Sí, todavía ella sigue con una lucidez muy grande. Entonces, el trabajo de la institución teresiana en la Escuela Normal Filipe Evaristo Mejía, que inició en el 54, entonces en el 55 empiezan a trabajar en Santiago. Okay. Entonces la Escuela Normal Emilio Prudón en el 54 y en el 54 la Normal Filipe Evaristo Mejía y en el 55 la Escuela Normal Emilio Prudón.
Hay un... Así trabajó en la primera etapa. Ah, ok, sí. Hay un episodio, Dinora, de la institución. Bueno, yo dije también en la otra entrevista, yo trabajé por mucho tiempo en el Centro Cultural Poveda. Justamente era Dinora quien dirigía al momento que ingresé al centro. Entonces, es como decir, bueno, hay muchas cosas que yo las manejo, pero evidentemente lo que me interesa es que Dinora lo exponga y que ustedes lo conozcan. En esa evolución, Dinora, hay un proceso que ustedes hicieron en el que ustedes decidieron hacer una opción preferencial por los barrios, por la gente empobrecida, y abandonaron un centro y se fueron a residir al barrio de los Guandules en ese momento. ¿Cómo surgió esa decisión? Porque eso es un tema interesante de ver cómo, porque es bueno que ustedes sepan que estas mujeres tienen toda la preparación del mundo, con grados importantes, doctorados, etcétera, pero han hecho una opción preferencial por la gente que viven desde la exclusión y se han ido a vivir a los barrios empobrecidos de la capital, Gualey, los Guandules. Entonces ellas viven en el centro del barrio, de manera que lo del trabajo de ellas no es discurso, es acción también en medio de ese contexto empobrecido en el que ellas realizan un trabajo importante. Entonces yo quiero que el público conozca esa parte. Sí, mira, del 54 al 65, la institución dirige, ¿verdad?, gestiona la normal Filiberisto Mejía, la normal Emilio Prudón, pero también tenía aquí en la capital una residencia universitaria que tuvo que cerrarla cuando la época de la revolución del 65. Entonces, del 65, a partir del 65 hasta el 82, surge el Instituto Veritas, que es un instituto que priorizó una metodología que le llamábamos y se le llama la metodología de la enseñanza personalizada. Pero se distinguió el Instituto Veritas, sobre todo porque fue una de las primeras instituciones que aquí en el país empezó a trabajar para garantizar un aprendizaje autónomo, un aprendizaje reflexivo y crítico con niños desde el nivel inicial, educación primaria y también educación secundaria. Pero en el año 1982, la institución teresiana aquí decidió cerrar el Instituto Veritas, que de verdad tenía una valoración, un índice de valoración muy alto en la sociedad. Pero la institución se dio cuenta, primero, que sus miembros aquí en el país eran pocos. Segundo, que aquí se profundizaba la desigualdad y la exclusión. Y que sobre todo los profesores del sector público que trabajaban en sectores muy vulnerables, pues había que apoyarlo, había que acompañarlo, había que apoyar su formación, una formación como con más calidad. Y inició un proceso de reflexión como organización a nivel nacional y decidió el cierre del Instituto Veritas, que provocó cierta tensión, sobre todo en las autoridades de la iglesia de esa época, aunque en ese momento no comprendieron eso. Después sí, y lo valoraron y apoyaron el cambio. Pero sobre todo los padres y las madres, porque estaban muy contentos con ese tipo de formación que la institución estaba impulsando. Entonces, a partir del 82, 84, se inició también un proceso reflexivo para ver cómo reiniciar o iniciar esta experiencia de formación de maestros, sobre todo del sector público,
y de sectores vulnerables. Y así surge el Centro Cultural Poveda. Pero ese proceso reflexivo también va acompañado de cambio de lugar social. Y entonces, de ahí la presencia en los guandules, de ahí la presencia en Gualey, de ahí la presencia en el Ensanche Espaillá, es decir, aquí en Santo Domingo, pero en Santiago, bueno, pues en el Ensanche Ortega, como buscando sectores para estar más cercanos de la población, de esa población vulnerable que queremos, que hemos querido acompañar, pero también para entender y vivir su realidad, porque eso también va a permitir que la formación sea una formación situada para sujetos situados. Exacto. Entonces, de ahí todo ese movimiento que se produjo. Y a partir de ahí, el trabajo del Centro Cultural Poveda. Sí, hay un principio teológico que dice, para explicar por qué Jesús se encarna, de que lo que no es asumido no es redimido. Entonces, esa fue también otra parte importante, asumir la realidad y vivir en medio de ellas. Sí. Entonces, pasamos al Centro Cultural Poveda, 1985 inicia. Entonces, el Centro Cultural Poveda comienza entonces un proceso de acompañamiento a los maestros y las maestras del sector educativo público, pero también de formación ciudadana con las organizaciones comunitarias en los barrios. Entonces, hablemos un poquito de este trabajo del Centro Cultural Poveda. Sí, el Centro Cultural Poveda se puede decir que fue pionero aquí en la formación del pensamiento crítico de los profesores, en el proceso de reflexión de la práctica de los profesores, porque los profesores no se trabajaba mucho eso de reflexionar la práctica. Eso se inició inclusive, se puede decir aquí, con el trabajo de la institución teresiana, que si tú revisas la historia de la educación de aquí, te plantean la institución teresiana, innovación educativa, porque ya en el 54 le daba mucha importancia a la reflexión de la práctica y a la investigación. Entonces el Centro Cultural Poveda, con esa historia y con base a la propuesta socioeducativa de Pedro Poveda, que la institución ha tratado de expandir y de profundizarla en el continente, pues se puede decir que ha desarrollado un trabajo a nivel nacional. Y como tú planteas, desde el principio ha tenido muy claro que la escuela tiene capacidad para aportar a los procesos de transformación de la sociedad y que el ejercicio docente no se agota en la escuela, que el ejercicio docente tiene como texto, como pretexto, el contexto en el que está inserta y que por lo tanto el trabajo de un maestro y de una maestra tiene que estar articulado orgánicamente a la comunidad, a la realidad. Porque los procesos de aprendizaje se nutren, se renuevan a partir de esa conexión directa con la realidad. ¿Pero con qué realidad? Bueno, con la realidad de los estudiantes, con la realidad de las familias, con la realidad de los mismos profesores, con la realidad del mismo centro educativo, porque un centro educativo ya se convierte en un actor de la comunidad y en un actor de la sociedad. Y la institución teresiana ha trabajado para que, y trabaja, continúa trabajando, para que las maestras y los maestros se den cuenta que tienen que ponerle atención a su desarrollo intelectual, que tienen que articular ese desarrollo intelectual con un comportamiento, con una trayectoria ética
lúcida, nítida, transparente, pero que además los saberes que adquiere no lo puede, no lo puede vivir como de manera individualista. Esos saberes ya están comprometidos con la ayuda, con el apoyo y con el impulso de los que les rodean. Estaba pensando, ahora cuando la estoy escuchando con esto, ¿cómo hace la institución teresiana y cómo hacen ustedes para mantenerse como 1 o 2 pasos adelante con relación a las novedades que van saliendo en términos teóricos, científicos, de la educación, incluso de otros temas? Porque yo veo instituciones en este país que ahora es que están hablando de cosas que ya el Centro Poveda hace tiempo la viene trabajando y hace tiempo las ha puesto en práctica, y que evidentemente entiendo han jugado algún papel de influencia en eso, porque entonces yo digo, pero mira, la Teresiana, el Centro Poveda, siempre están 1 o 2 pasos adelante. Cuando aquí se viene a hablar de una cosa, ya hace tiempo que ustedes la tienen implementada, ya ustedes la tienen estudiada. Ya. Entonces, ¿cómo se da esa actualidad si se quiere, esa actualidad científica, esa actualidad de pensamiento que mantienen ustedes? Bueno, Pedro Poveda, una de las cosas que plantea es que el estudio no solo es necesario, que el estudio es imprescindible, pero también le ha dicho a la teresiana, a sus miembros y a sus colaboradores, sobre todo a las teresianas, él siempre le está diciendo que tienen 2 armas, no una, que tienen 2, que son la oración y el estudio. Esas 2 armas tienen que estar articuladas. Hoy se habla mucho de la meditación, de la que sé yo qué. Desde los orígenes de la institución se ha puesto énfasis en esas 2 armas. Si tú, por ejemplo, si tú no estudias, si tú no profundizas, si tú no tomas distancia de los fenómenos que te impactan en la vida cotidiana y de los problemas, tanto personales como comunitarios, como sociales, difícilmente tú vas a mirar y tú vas a redescubrir lo que hay, lo que va apareciendo en tu entorno, o vas a tener dificultad inclusive para tú recrear tu propia práctica. Yo creo que a las teresianas se le exige que esas 2 armas tienen que estar actualizadas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde los cambios son vertiginosos. Y entonces no podemos ir detrás de cambios. A nosotros se nos pide que apuremos el cambio. Y eso es muy exigente también, ¿me entiendes? Porque eso demanda disciplina, demanda organización, demanda también, tú tienes que tener una voluntad bien organizada, bien, yo diría, con una direccionalidad. Y yo creo que eso ayuda. Pero también quiero decir aquí que nosotros aprendemos mucho de otras organizaciones. Y aquí hay muchas organizaciones que nos estimulan, pero que nos enseñan nuevas formas de aprender y de hacer en educación. Y eso lo agradecemos. Finalmente, Dinora, 2 cosas. Primero, la nueva apuesta de la institución teresiana. Y digo nueva entre comillas porque ya no está nueva, que es el ISET, el Instituto de Estudio Superior Pedro Poveda. Hablar un poquito de esto, de lo que están haciendo. Y segundo, si una persona quisiera entrar a la institución teresiana, ¿qué debe hacer? ¿Cómo se comunica? Etcétera. Porque siempre hay espacio para gente que quieran también asumir ese ideal de vida, ese ideal. Entonces, el ISET, y luego, ¿qué debe hacer una persona que quiera
pertenecer a la institución terciaria. Sí. El instituto, el 11 de agosto, el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, el 11 de agosto cumple 8 años. Estamos de fiesta y en esos 8 años ya sabe que participamos de la COVID-19, pero que así como hubo organizaciones que desaparecieron en la COVID-19, nosotros, gracias a Dios, hemos podido sobrevivir y creo que el instituto va dando pasos significativos porque, bueno, pues ya tiene más de 100 egresados y no celebramos la cantidad de egresados, pero como tenemos 8 años, siempre la gente, es una de las preguntas, ¿cuántos egresados tienen? Pues miren, tenemos 137 y entonces eso es muy importante. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros estamos viviendo una etapa innovadora porque estamos desarrollando un doctorado en gestión educativa, además de maestrías, además de especialidad y además de diplomados. Y ese doctorado pues ya está funcionando con tres grupos y eso es muy interesante porque eso quiere decir que la gente le está dando importancia a la educación, sí, a los procesos educativos que se impulsan desde el instituto. Porque nosotros no queremos ser más de lo mismo en educación superior. Queremos sobre todo pasar de la titulación de educadores a convertirnos en un instituto de investigación. Exacto. No que hace investigación, sino que es investigación. Esa es nuestra, no sé, apuntamos a ese horizonte, estamos trabajando en esa dirección. Nosotros creemos que si las maestras y los maestros se convierten en investigadores de su propia práctica, aquí entonces lo que pasa en el aula va a ser diferente y que los aprendizajes de los estudiantes van a ser diferentes y que los problemas de la comunidad van a tener un apoyo diferente de parte de los centros educativos. Pero mientras los centros educativos estén aquí vacíos de investigación y sobre todo vacío de acompañamiento orgánico a la práctica educativa de las maestras y de los maestros, no podemos hablar mucho de calidad. ¿Está claro? Por eso, nosotros desde el instituto le estamos dando mucha importancia también a que los profesores evalúen su propia práctica. No solo que la reflexionen, sino que evalúen su propia práctica. Y creemos que el avance de los profesores en el ejercicio de la docencia depende mucho de qué capacidad reflexiva tienen, qué capacidad tienen a nivel investigativo, qué capacidad tienen para estudiar y qué espacio le brinda también la administración para que ellos puedan estudiar y qué espacio le brinda el mismo sindicato para que ellos puedan estudiar y puedan avanzar en su autoformación. Sin eso, no. Por eso nosotros estamos de acuerdo, muy bien, que se le incremente el salario a los profesores, pero que se le incremente acompañado de la evaluación de desempeño para ver cuáles son los resultados de aprendizaje de los estudiantes y cuáles son también los avances, las innovaciones que tienen los profesores en su práctica. Creo que nuestra apuesta va por ahí, porque creemos que la docencia en este país necesita elementos, dispositivos transformadores a medida que los cambios van siendo tan rápido y además
tan exigente. Porque ahora mismo la inteligencia artificial y la desafío. neurociencia y todo eso está demandando. Entonces, queremos que los profesores tengan capacidad para Como debe respuestas ser. lúcidas. Bueno, entonces, la persona que quiera ingresar Sí. a la institución teresiana, ¿qué debe hacer? La persona que quiera ingresar en la institución teresiana, una asociación de laicas y laicos, que desde la educación y la cultura apunta a la transformación social desde el desarrollo integral de la persona, se puede comunicar con en la sede. Nosotros tenemos una sede, la sede social. Entonces, esa sede social que está en Gascue, Danae 9, la persona puede dirigirse ahí y ahí le presentamos las personas que dirigen la institución teresiana. Tenemos un equipo que lidera la institución teresiana. Dentro de ese equipo está Anadilia Brisita, está Josefina Espaillat, que tú conoces, está Claro. otra que se llama Josefa López. Es decir, en Danae 9, Gascue, ahí está la sede de la institución teresiana. Y los números del ICET, del Instituto de Educación Superior Pedro Poveda, por si la gente quisiera Sí. optar por alguna de las opciones formativas que ustedes tienen en el Sí. ICET, cómo se comunican, dónde, y si tienes redes sociales también. Sí, pues nosotros estamos en Facebook, nosotros también tenemos YouTube y además de los teléfonos, nosotros tenemos diversos teléfonos, tenemos por aquí la tarjeta que la Ok. podemos buscar. Está bien, la y ponemos en el cintillo, editor. la ponemos ahí Ok. en el cintillo, porque aquí ahora mismo no, Está bien. no me sé los teléfonos. Dinora, muchas gracias. Sí. Siempre es un lujo poder conversar con usted por todo la lucidez, todo el conocimiento que tiene en el área educativa, pero también esa visión social con que ustedes abordan cada fenómeno en lo que ustedes deciden incursionar y empezar. También, en el caso mío, yo creo que en nombre de la sociedad dominicana debo agradecer a la institución teresiana por todo el trabajo que han venido realizando en favor de la educación dominicana. Es verdad que todavía la educación sigue siendo un gran desafío en la República Dominicana. Es verdad que todavía hay muchas cosas que nos faltan por avanzar, pero lo que sí puedo decir es que donde la institución teresiana ha estado y ha aportado, ese avance se ha visto, esa transformación se ha visto. Por consiguiente, entiendo que debe llegar un momento en que también tengan mucho más presencia de la que tienen en el sistema educativo dominicano para que realmente pueda darse esa transformación y esa calidad que nosotros esperamos de la educación dominicana. Creo que la institución tiene una gran responsabilidad en ese aspecto y yo entiendo que en la medida que eso se siga dando, ustedes van a ver que dentro de un par de años más, República Dominicana podrá hablar de otra manera, un antes y un después en la educación dominicana, pero tienen que permitirle a la institución teresiana tener más presencia en el sistema educativo dominicano. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen y a ustedes regresamos en breve con más contenido de este programa.